Ay, bien, buenas noches, amigos, compañeros y hermanos de los diferentes países de América Latina, de las diferentes ciudades de Colombia, de la costa. Bienvenidos a una conferencia más de sabiduría gnóstica, vida eterna, sabiduría de los dioses para los hombres, evangelio del reino, profetizado en las Sagradas Escrituras, para ser divulgado y será divulgado el evangelio del reino a todas las naciones y después vendrá el fin. Ya prácticamente hemos difundido este evangelio del reino entre todos los hermanos instructores y ya prácticamente estamos ya en el final de los tiempos. Eh, Hoy la conferencia es bastante interesante. Nosotros prácticamente estamos develando a través de el misterio, el símbolo y la parábola contenido en las Sagradas Escrituras de todos los libros y de todas las religiones. Estamos develando. La enseñanza siempre se entrega en símbolos y en parábolas, porque el Cristo dijo, no le deis perlas, o sea, sabiduría, a los cerdos, a los materialistas que tratan de comprender lo divino a partir de lo humano, a través de la mente, de la razón, de lo que perciben los sentidos físicos. No le deis perlas a los cerdos, porque la hollarán con los pies y la lanzarán contra ti. Por eso es que esta enseñanza nunca se entrega públicamente, pero para estos tiempos del fin, ya la enseñanza se entrega públicamente porque eh, forma parte del final de los tiempos. Todo se va a acabar y hay necesidad pues de que todo ser humano escuche la gnosis antes de pasar por lo que se llama el final, muerte segunda. Decíamos que nosotros venimos a la Tierra a cumplir una misión que no sabemos cuál es, porque la finalidad de la existencia dentro de esta vida materialista siempre es de tipo material, conseguir títulos, conseguir dinero, conseguir estrato, conseguir posiciones, son cosas de tipo material. La finalidad espiritual real de la existencia, la humanidad no la conoce, la estamos conociendo ahora. La única finalidad de la existencia es lograr la perfección, encarnar al Hijo, hacernos uno con Dios y entrar gloriosos al reino de los cielos. Esa es la única finalidad real que trae a la existencia vida tras vida a cada ser humano. Vamos a entregar pues los tres, la revelación de los tres traidores en el drama del divino Rabí de Galilea. El divino Cristo, o sea, Jesús. Una cosa es Jesús y otra cosa es el Cristo. Jesús es un hombre de carne y hueso que nació de una mujer hebrea llamada María. La Virgen María es la madre del Cristo en el nacimiento segundo. La Virgen María que la niegan todas las sectas religiosas. Y en las otras religiones lo que hace es que adoran como Virgen a la madre de Jesús. O sea, una confusión dentro de la interpretación y la adulteración religiosa que estamos aclarando todas estas cosas. Entonces Jesús fue un hombre de carne y hueso eh, que se realizó, que hizo todo el trabajo espiritual, que se educó entre los maestros esenios, en las orillas del Real Muerto, de las montañas del Moab, que realizó sus estudios para el aprendizaje espiritual en Persia, con los sabios de Grecia de aquella época, estuvo en Cachemira, estuvo en el Tíbet,
estuvo en el Tíbet, y por último estuvo en la India, y por último estuvo allá con los hierofantes, estudió con los hierofantes egipcios. Allá le concedieron a su esposa sacerdotisa María Magdalena, realizó su trabajo de perfección y fue a cumplir su misión a la tierra. La misión del Cristo era develar públicamente a la humanidad que sufre lo que se llamó la Semana Santa, que simboliza el trabajo de la perfección del ser humano, del comienzo al fin, termina con una crucifixión. Bueno, entonces eso lo realizó el Maestro Jesús. Pero la humanidad pues no sabe realmente quién es el Cristo. Hay una confusión. Existe lo que se llama el Cristo cósmico, el Cristo cósmico que está representado por ese sol que nos alumbra, por ese sol que nos alumbra, y, o sea, el sol que nos ilumina y que da la vida a toda la tierra, ese es, para nosotros es el Cristo sol cósmico. Y existe el Cristo histórico, que fue un hombre llamado Jesús, que encarnó al Cristo y que como redentor del mundo vino a entregar públicamente la enseñanza. Y existe el Cristo interior dentro de cada uno de nosotros. El Cristo interior, ¿dónde está? Dice Pablo de Tarso en Gálatas, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente es la energía sexual. El espermatozoide es la simiente Cristo. Es la simiente Cristo. Un espermatozoide, o sea, cuando el hombre expulsa pierde sus energías sexuales en la fornicación, en el hecho de placer y de pasión, él derrama 200, 300 millones de espermatozoides. Y cada espermatozoide es simiente Cristo, o sea, él pierde millones de simientes Cristo, de espermatozoides. Prácticamente la palabra espermatozoide viene de esperma, de luz. O sea, de ese esperma debe nacer el Cristo dentro de cada uno de nosotros, convertir ese esperma en luz y en fuego para lograr el nacimiento segundo. Ese es el trabajo que tenemos que realizar cada uno de nosotros. Pero, y comprender cuando nosotros, o sea, nosotros para que el hombre, el ser humano nazca por segunda, el Cristo nazca por segunda vez dentro de nosotros, tenemos que practicar lo que se llama los misterios de la piedra filosofal, que es el sexo sabio y consciente, sin perder jamás las energías sexuales. Entonces, esa energía va subiendo dentro de nosotros como un juego y como una serpiente, sube como una serpiente, ya los hindúes le llaman la serpiente Kundalini, y la Biblia dice que Dios es un fuego devorador, porque surge dentro de nosotros a partir de la transformación de la esperma, la volvemos sagrada a través del proceso de transmutación y sube a través de nosotros como un fuego devorador. Dios es un fuego devorador, porque ahí nos hacemos uno con Dios y, cuando transmutamos, cuando transformamos esa energía, sube la serpiente dentro de nosotros, la cobra sagrada. Y por eso nos enseña Moisés, nos enseña el Cristo, y así como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, aquí y ahora. Tenemos que levantar al Hijo del Hombre, o sea, tenemos que levantar esa serpiente. Entonces aquí estamos uniendo la enseñanza de Occidente con la enseñanza del Oriente, con la enseñanza que entregó el Buda de aquellos tiempos. Pero dentro de ese trabajo espiritual de realización que tenemos que lograr todos los seres humanos, eh, tenemos que pasar por lo que se llama los tres traidores. Ahora aclaramos, antes de seguir. La enseñanza divina no es propiedad del Cristo, no es propiedad de Jesús, no es propiedad de Buda, no es propiedad de Mahoma, no es propiedad de Lao Tse. Simplemente es una sabiduría divina
que la encarnamos y la difundimos a la humanidad que sufre. Y la difunde el Cristo. Nosotros encarnamos al Cristo, el Hijo de Dios, logramos el nacimiento segundo y ese Cristo, ese Hijo de Dios, es el que entrega esta enseñanza públicamente a la humanidad que sufre. Entonces, la enseñanza no es que es propiedad del Maestro Jesús, ni es propiedad del Maestro Samael, ni es de propiedad del Buda, ni de Krishna, ni de Lao Tse, etc. La enseñanza es de Dios y se manifiesta en un hombre debidamente preparado cuando nace el Cristo y se realiza dentro de esa. Bueno, entonces, para realizar esta realización espiritual dentro de nuestra Semana Santa, tenemos que estudiar detenidamente lo que se llama los tres traidores, comprender el misterio de los tres traidores. ¿Por qué? Porque estos tres traidores odian mortalmente al Cristo y lo llevan a la muerte dentro de nosotros mismos. De esos tres traidores son Judas, son Pilatos y son Caifás. Esos son los tres traidores. Judas, vamos a hablar primero de Judas. Judas está representando lo que se llama el demonio del deseo. Ahora, Judas no fue ningún traidor, sino que es un drama divino y al maestro Judas le tocó representar ese, esa parte tan difícil del drama. Hay partes difíciles, por ejemplo, a María Magdalena le tocó representar el papel de la prostituta arrepentida. Juan el Bautista pasó por, le cortaron su cabeza pues allá con Herodías pero era otra parte de la enseñanza. Y a Judas le tocó el papel del traidor cuando el maestro Jesús le entregó, le dijo al maestro Judas que le tocaba hacer ese papel. El maestro Judas, que es un maestro muy adelantado, dijo, no, maestro, deme otra parte dentro del drama, pero no creo que deba hacer el papel del traidor. Entonces Jesucristo le dijo, vea, tú eres el único que está preparado para realizarlo y lo que se va a hacer se hace en dos formas, o sabiéndolo o no sabiéndolo, pero tú lo vas a hacer sabiendo. Entonces le tocó esa parte difícil del drama y se vas a ser odiado por toda la humanidad, pero tu gloria será inmensa en el cielo. Porque prácticamente Judas y tiene un mensaje dentro de su drama, tiene un mensaje que la humanidad nunca lo ha podido comprender. Cuando estaba dentro del drama de la Semana Santa y Judas aparece y se encuentra con el Maestro Jesús, que el Maestro Jesús está curando a un paralítico. La gente rodea a Jesucristo y entre los que lo rodean está un comerciante que se llama Judas. Ahí entra Judas dentro del drama de Cristo y entonces le dice Judas, soy comerciante de Tiro a Sidón. He visto tus prodigios y quiero seguirte. El Cristo le respondió, ¿seguirme tú a mí? Tú lo que quieres es poder, riqueza y gloria. Mas mi Padre te tiene predestinado para un fin. Sígueme. O sea que cuando ya se lo encontró por primera vez dentro del drama, ya le está explicando cuál era lo que tenía que hacer él, el papel del traidor. Mas, sin embargo, era un apóstol. Era un apóstol. O sea, que ya ese drama, pues, de la traición de Judas, que es simbólica, ¿no? Porque forma parte de una enseñanza demasiado sagrada. Cuando en la última cena el Cristo le dijo a Jesús, lo que has de hacer, hazlo pronto. Venía la traición, donde él lo vendía por 30 monedas de plata a al Supremo Consejo de Ancianos del Templo de Jerusalén, o sea, al Sanedrín. Pero todo un drama divino perfecto que la humanidad no lo ha comprendido, pero que nosotros estamos develándolo para estos tiempos del fin. Bueno, entonces, realmente el demonio, el demonio Judas Pilato es capaz
y Caifás, ninguno de ellos pueden seguir al Cristo. Ellos son lo contrario del Cristo. O sea, ellos son los que no permiten que ese Cristo, o sea, son traidores al Cristo en todo momento. Judas nos ata a la tierra. Judas cambia al Cristo y lo vende por 30 monedas de plata. La plata es la luna, es el sueño, es la noche, es la oscuridad, es las tinieblas. Simbolizan las 30 monedas de plata. Entonces ese Judas está representando lo que se llama el demonio del deseo. El deseo de cosas materiales, el deseo de vanidades, el deseo de licor, el deseo de prostitutas, el deseo de grandes riquezas, el deseo de grandes títulos, el deseo de grandes posiciones, el deseo de fama, etcétera, etcétera. Vea, tengo una amiga que la estoy tratando de ayudar en la noche. Esa amiga tiene el demonio del deseo, pero en comprar cosas. Y fíjese usted que ella, a pesar de que tiene 25 años, debe ya 20 millones de pesos y le están cobrando intereses. Y qué día le llevaron una propaganda de un celular que vale 5 millones de pesos y ella alcanzó a pedirlo. Y ahora tiene un problema para su devolución. O sea, si no se resuelve ese problema, tiene una deuda de 25 millones de pesos. Afortunadamente conoció las noches y la estamos orientando porque tiene el deseo en ese nivel. Hay otros que tienen el deseo en riquezas, otros que tienen el deseo en casas. Cuando mi hermana tenía su casa y me dijo, Ariel, voy a comprar otra casa. Yo pensé, pero ya tiene una casa. Y después compró otra casa. Y después compró otra casa. Y después compró otra casa. Entonces tenía un problema ya con uno de los que estaban arrendados en la casa porque no se la quería entregar, etcétera. Una cantidad de problemas que se nos va porque uno tiene, o sea, ese deseo va acompañado como el temor a que vamos a pasar hambre, que tenemos que asegurarnos para más adelante cuando uno realmente no sabe qué va a pasar mañana. Entonces, ese es el demonio del deseo que cambia al Cristo por 30 monedas de plata, por cosas materiales, y siempre estamos deseando. Y esos deseos nos duerme la conciencia. Bueno, entonces traicionamos al Cristo. Una vez otro amigo se enamoró de una prostituta. Él decía que era muy bellísima y resulta que esa prostituta tenía el SIDA y el amigo murió del SIDA porque él le gustaban las prostitutas. El demonio Judas de él lo llevaba a las prostitutas. Entonces, esos, o sea, en el drama del Cristo, esos deseos están dentro de cada uno de nosotros y se manifiestan a través de nuestros defectos de tipo psicológico. Fíjese usted que, por ejemplo, usted desea la desea, ya después la ve, le gusta las piernas, los brazos, los labios, etcétera, etcétera, ya la desea, ya está el demonio del deseo. Después viene el demonio de la mente, que es Pilatos. Pilato comienza a hacer sus planes y sus proyectos y esas cosas. Y después viene el demonio de Caifás. Él da la orden que se le lleve para tal parte, que haga tal cosa, etcétera. En cada defecto que se nos manifiesta va el deseo, va el Pilatos y va el Caifás. Y el Pilato simplemente cuando hace alguna cosa indebida, él siempre se lava las manos. Dice, yo no he hecho nada, no he hecho nada, yo no he hecho nada. Siempre, una vez había una persona muy enferma y se considera en los estudios de la ciencia gnóstica que cuando uno está enfermo es porque debe algo, porque nada es casual en la vida. Y yo, como iniciado dentro de la senda, le dije, señora, ¿será que usted habrá hecho alguna cosa mala en esta vida? Yo no he hecho nada malo, yo no le hago mal a nadie. Entonces, cuando uno
está diciendo así, pues, que uno no ha hecho nada malo, pues, que prácticamente está diciendo que Dios es injusto, entonces se le está complicando la cosa por otro lado que se llama la ley del karma. Ahora, para eliminar a Judas dentro de nosotros mismos, que es de lo que estamos hablando en este momento, tenemos obligatoriamente que conocer lo que desea. Hay gentes que decían, compra esto y compra esto y compra esto, etcétera. Hay gentes que decían vicios, que desea el vicio y lo desea y lo busca, y hay gente que desea el cigarrillo y lo justifica y dice, no, lo que pasa es que si no fumo me da dolor de cabeza. Claro, porque la nicotina le va a producir una adicción. O la misma, en las personas que toman en exceso el tinto, etcétera, eso tiene cafeína y entonces la cafeína produce una adicción, entonces el dominio de ese deseo dentro del ser humano es mayor todavía, porque no solamente es el deseo, sino que va acompañado de una adicción física, psíquica, porque es un defecto que tiene su demonio del deseo. Entonces, para nosotros conocer esos defectos acompañados de vicios, tenemos que, pues, tenemos que realizar el trabajo del autoconocimiento, el conocerse a sí mismo. Tenemos que desarrollar una visión espiritual, la tenemos que desarrollar gradualmente, tenemos que desarrollar lo que llamamos nosotros un sentido de la autoobservación. El sentido de la autoobservación, o sea, nosotros tenemos un mirar sensual que se procesa a través de los 5 sentidos físicos vivimos del mundo exterior y que se procesa a través de la mente y la razón y que nos da el conocimiento material, que es el que tenemos todos los seres humanos. Es un conocimiento material que de paso es manejado por todos nuestros defectos y que nos mantiene en un estado de conciencia absoluta, de sueño y de conciencia. A veces con yo es bueno, a veces con yo es malo, etcétera, y eso determina la calidad del comportamiento, etcétera, de acuerdo con los defectos que trae de la vida anterior, etcétera. Pero nosotros tenemos una visión espiritual, una visión psíquica. Esa visión psíquica nosotros no sabemos que la tenemos. El mismo Cristo dice, las cosas de Dios para los ojos de la carne, o sea, los sentidos físicos, la mente y la razón, es una locura. Tratar uno de comprender lo divino a través de la mente y la razón, a través de la cual se procesan los defectos, entonces es como una locura. Por ejemplo, hay una señora que tiene un niño y el niño tiene fiebre. Yo le dije, el niño tiene mal de ojo. Entonces, la señora lo llevó donde el médico porque la señora estuvo en una secta religiosa y para curar el mal de ojo hay que hacerle una cruz en los ojos al niño, etcétera, y una oración. Entonces, porque eso es un mal de ojo, o sea, los médicos desconocen este aspecto y los niños mueren en los hospitales diagnosticados por gastroenteritis. Entonces, ella fue al hospital, a la clínica, y la médica le dijo, es gastroenteritis. Pero te voy a decir algo aquí en secreto. Ese niño tiene mal de ojo. Pero como ella en la secta religiosa le dijeron que eso no existía y que la cruz no se debería hacer y que la Virgen no existía, entonces afortunadamente se logró convencerla porque al niño no se le quitaba la fiebre y la madre se le rezó al niño y al niño se le quitó el mal de ojo, porque el mal de ojo no lo puede curar la medicina oficial. Ellos niegan la realidad de esa enfermedad. Entonces, tenemos una visión física, vivimos dentro de un mundo materialista y tenemos una visión psíquica que nos va a permitir penetrar psicológicamente dentro del mundo espiritual. ¿Cómo se desarrolla esa visión psicológica? A través del desarrollo de un sentido que se llama la autoobservación. ¿Qué consiste en la autoobservación? Existe la observación hacia el mundo exterior. Usted ve una persona, usted ve una mujer, etc. O sea, el Cristo nos enseña relacionado a esa visión psíquica, a esa visión espiritual. Él nos dice, no miréis la paja en el ojo ajeno. O sea, estamos juzgando a las demás personas. Mirad la paja en el tuyo propio. Entonces, ¿cómo hacemos para qué es mirar la paja en el tuyo propio? O sea,
Mira, no miráis la paja en el ojo ajeno, mirad la viga en el tuyo propio. O sea, eso que nosotros decimos, no, que ese tipo es orgulloso, nosotros somos más orgullosos que él. Ese tipo es ratero. ¿Y por qué lo digo? Porque yo soy ratero. Entonces, esa es la viga pero nosotros para conocer esa viga tenemos que desarrollar, no miráis la paja en el ojo ajeno, mirad la viga en el tuyo propio. O sea, ¿cómo hacemos para mirar esa viga en nosotros mismos? ¿Cómo hacemos para conocer y visualizar ese defecto dentro de nosotros mismos? El Cristo nos dice, mirad la viga dentro del tuyo propio. Pero él está en símbolos y en parábolas. Claro está que Pablo de Tarso, allá en Romanos, lo explica, lo devela un poquito mejor. Lo devela un poquito mejor. Y ¿cómo hacemos nosotros para desarrollar esa visión, sí, esa visión interior que tiene que ver con el despertar de la conciencia? Nosotros enseñamos una clave que el maestro Samael nos enseñó que se llama la clave del sol. ¿Por qué se llama la clave del sol? Porque la humanidad vive con la conciencia totalmente dormida. Él vive soñando, deseando, pensando, juzgando. Él desde que se levanta de la cama pensando y va al baño pensando y se baña pensando y se cambia pensando y se desayuna pensando y sale a coger el carro o el bus y va pensando y si va en el bus o en el carro va pensando y llega al trabajo y trabaja pensando, almuerza pensando y total se acuesta pensando. Él él se despierta y hasta que duerme con la conciencia totalmente dormida, ¿ya? No, esos defectos nos convierten a nosotros en muertos vivientes. Esos defectos no tienen vida propia, esos defectos, pero fuimos creados por nosotros mismos, ¿ya? Con energías psíquicas que nosotros los creamos. Nosotros tenemos que conocer esos defectos y eliminarlos. Y para conocer esos defectos y eliminarlos, tenemos que desarrollar lo que se llama la clave de sol. ¿Qué consiste la clave de sol? Primero, tiene tres S o L. S sujeto, O objeto y L lugar. Sujeto, hacer conciencia de nosotros, hacer conciencia de nosotros mismos. No olvidarnos de nosotros mismos, vernos a nosotros mismos, cómo estamos vestidos, etcétera, y ver qué estamos pensando y qué estamos sintiendo en ese momento. Porque si tú te estás bañando y estás pensando en algo, tienes la conciencia dormida. Ese es un defecto de la lujuria, de la ira, de la codicia, de la gula, etcétera, etcétera, de un recuerdo que te pasó. Ese es un defecto. Entonces, ese pensamiento que estoy pensando, debemos proceder a eliminarlo. La clave es, Virgen Madre de mi Cristo, elimíneme este pensamiento. Ahora, si usted, si fueron siete pensamientos de ira que tuvo en eso que usted vio psíquicamente, se tiene que eliminar cada pensamiento por cada pensamiento. Ahora la gente, porque dice, pero ¿cómo la Virgen nos va a eliminar ese efecto? Si esto está en el capítulo 12 del Apocalipsis. Dice, y vi una mujer vestida de sol, con dos estrellas sobre su cabeza y la luna bajo sus pies. ¿Qué quiere decir la luna bajo sus pies? Que ella es la que elimina a la luna, la parte psicológica. Y estaba de parto. ¿Y por qué estaba de parto? Porque ese es un iniciado. Y ese que está de parto es el Cristo dentro de nosotros. Eso está explicado. Entonces, ella es la que nosotros le llamamos aquí la Madre Divina, de ese Cristo que nace en cada uno de nosotros. Porque ahí en el capítulo 12 del Apocalipsis se nos enseña que está de parto porque ese Cristo que van a nacer dentro de ese iniciado. Ella es la madre del Cristo y nosotros por eso afirmamos Virgen, Madre de mi Cristo. O podemos decir Madre Divina, o podemos decir eh, Madre Kundalini, etcétera. No hay ningún problema. Ella nos elimina ese defecto. Tenemos que visualizar qué estamos pensando, qué estamos sintiendo, ya un sentimiento de ira, una excitación, una sensación de lujuria, todo eso tenemos que estar pensando. Nos hacemos la segunda pregunta de la clave de sol, que corresponde a objeto. Objeto es volvernos conscientes de la labor que estamos realizando. Si estamos bañándonos, báñate porque tienes que estar pensando en otra cosa. Si estás caminando, camina porque tienes que pensar en otra cosa. Porque tenemos que pensar en otra cosa diferente a lo que estamos haciendo. Y además,
si estamos hablando con una persona, esa persona va a formar el objeto en ese momento. Si estamos en el baño, el objeto es el baño. Si la mujer está cocinando, el objeto es la comida que está realizando. Pero si usted está hablando con un amigo, con una persona, etcétera, el objeto es la persona con que usted se está relacionando. Entonces usted debe estar ahí para no dormirse a través del sueño con los pensamientos con la persona que usted está hablando. Porque qué día llegó aquí a mi casa un señor que yo hablo, comienza a hablar, generalmente a veces me cuenta las mismas cosas. Yo dije, no, pero voy a observarme con este señor es el objeto. Tengo que hacerme conciencia de mí mismo, de mis pensamientos, de que estoy hablando con este señor y del lugar aquí donde estoy. Vamos a vivir la clave en este momento. Entonces me quedé callado. Cuando él me decía, no, que mira lo que pasó y tú te acuerdas y tal, yo me quedaba callado. Yo lo atendí su petición que él me vino a solicitar. Él se fue temprano porque no nos dormimos en el proceso del sueño, porque mi persona estaba haciendo la clave de sol. Y cuando usted se hace la clave de sol, ahí se ilumina, esa conciencia se manifiesta en ese momento, ilumina la parte oculta de nosotros mismos, de su consciente, y nos permite conocer ese defecto, lo que piensa, lo que siente y lo que quiere hacer, etcétera. Entonces, cuando nosotros vamos realizando esa clave de sol diariamente, vamos a ir desarrollando ese sentido de la autoobservación y vamos a conocer mucho. O sea, es como cuando usted va manejando bicicleta, comienza, usted se cae, pero usted se vuelve un experto en la bicicleta o en natación, en lo que sea. Así es con el sentido de la autoobservación. Ya uno percibe, ya uno se da cuenta de muchos aspectos que tiene los defectos cuando se manifiestan a través de nosotros y nos volvemos más astutos con ellos. Entonces, nos volvemos más astutos y entonces esto es maravilloso. Vamos desarrollando el sentido de la observación, vamos desarrollando la visión psíquica. Y si ya salimos en astral, entonces tenemos una visión más de lo que es la tremenda realidad físico, psico-espiritual del ser humano. Entonces vamos y vamos despertando la conciencia, porque cuando uno se hace la clave de sol con sus tres aspectos, sujeto, objeto y lugar, en ese momento uno despierta la conciencia. Y si nosotros hacemos la clave de sol más repetidamente, entonces se va aumentando el porcentaje de conciencia. ¿Qué quiere decir que se va aumentando el porcentaje de conciencia? Que tú estás más despierto, que ya para que los objetos entren a actuar dentro de ti le va a quedar un poco más difícil porque tú tienes ya ya has desarrollado una, una visión psíquica, una visión espiritual, que va acompañado de un despertar de la conciencia y te permite, por ejemplo, estar en un lugar, en un evento, sin identificarte con lo que está sucediendo en el evento. Y si es posible, si pasa algo indebido dentro del evento, ayudar a las personas porque están pasando trabajo. Personalmente, a mi persona lo ha tocado hacer muchas veces, que han pasado cosas difíciles y graves que la gente no sabe cómo actuar y mi persona está ahí pues y oye, me hago la clave de eso, lo que no está pasando absolutamente nada, que lo que tenemos que hacer es ayudar a la gente para que a comprender el momentico ese difícil que está pasando, porque en realidad, generalmente, cuando he tenido que ayudar a esas personas, a varias personas, porque de paso me gusta ayudar a las personas en cualquier plano, en cualquier nivel, en la calle, en situaciones difíciles, etcétera, es algo pues que como iniciado me llama la atención hacerlo a mi persona, ¿no es así? Entonces, este trabajo lo hizo, lo representó el Maestro Jesús públicamente en su tierra santa, porque es una misión divina que hizo, pero nadie lo entendió. El Evangelio de San Juan nos enseña, a los suyos vino, a los que se dicen cristianos, mas los suyos no lo recibieron, más a los que le recibieron, a los pocos que son los que reciben esta enseñanza. Usted sabe la difusión que hemos hecho con el maestro Samuel, que la anuncia en todo el mundo. Y los discípulos son muy pocos, porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Y como dice el Cristo, por fiat a entrar por el camino largo, estrecho y pedregoso, porque muy pocos son los que lo hallan.
Y ese es el camino vertical que la lleva a la tierra, a los cielos. Estos defectos, estos traidores, Judas, representado por el maestro Judas, Pilatos y Caifás, son los que hacen que la humanidad ande, camine en sueño de conciencia, por lo que se llama el camino ancho de las creencias, de las tradiciones, de las costumbres, gente buscando dinero, gente buscando vicio. Por ese camino ancho es el que viaja toda la humanidad. Hay otro camino, que es el camino vertical, que es el camino de los iniciados, que es el camino de los rebeldes, que es el camino que chocan contra las escrituras, que chocan contra las costumbres, que chocan contra las tradiciones, que chocan contra las creencias, porque el Cristo dentro de nosotros mismos, Él es rebelde, pero un rebelde a nivel de conciencia, porque Él sabe que dentro de este mundo material existe un mundo espiritual. Ese mundo espiritual está dentro de nosotros mismos, dentro de nuestra propia esencia. Y para eso venimos nosotros a la para desarrollar nuestros niveles, nuestro despertar de la conciencia. Realizar ese drama que realizó, porque el Cristo vino y sacó a los mercaderes del templo. ¿Cuáles son los mercaderes del templo? Los defectos, la ira, comercian con nuestro templo interior, pero él lo representó públicamente dentro de un drama porque había que hacerlo así en esa forma, entregársela en símbolo y parábola, para que viendo y no vean, oyendo y no oigan, teniendo entendimiento y no entiendan, y no se salven, pero para que se porten bien, al menos con sus creencias, y esas cosas no caigan en el cruel y burdo materialismo de todos los tiempos, ¿eh? Con sus creencias, está bien, eso está bien, creen en Dios, eso está bien, ese es el nivel espiritual que tienen ellos, porque existen niveles espirituales, esos niveles espirituales nosotros tenemos que respetarlos, entonces tenemos que sacar a los mercaderes del templo, tenemos que nacer por segunda vez del agua y del fuego. Ese, ese es, ese es lo que llaman el misterio de la transustanciación, donde el Cristo se eleva en nosotros, practicando los misterios de la piedra filosofal, el gran arcano, el sacramento del matrimonio, la unión sabia del hombre y la mujer, que esté trabajando con sus defectos sin perder jamás sus energías sexuales. Tenemos que, con esa enseñanza que vamos desarrollando, que vamos conociendo, tenemos que convertirnos en apóstoles de ese Cristo que van haciendo en cada uno de nosotros y divulgar este mensaje sagrado y divino sobre toda la faz de la tierra. Eso es el camino de los iniciados. Ese es el camino de los pocos. Es un camino difícil. ¿Sabe por qué? Porque tenemos una lucha dentro de nosotros mismos. Tenemos un enemigo interior y ese enemigo interior no gusta del Cristo. Y ese enemigo interior son nuestros defectos de tipo. Si usted va a una escuela gnóstica en cualquier parte del mundo, donde trabajen con los defectos, donde trabajen con los tres factores de la revolución de la conciencia, como Cristo dijo, quien quiera seguir en pos de mí, déjelo todo, coge tu cruz y sígueme. Si esa escuela se trabaja con los defectos y con los tres factores, a los yo no le gusta que uno esté en esa escuela. Se buscará otra escuela que sea más suavecita, que no hablen de defectos, que la expliquen como más suave. Entonces desarrollamos ahí posiblemente lo que se llama el yo gnóstico. Y ese yo es otro yo. Y es peor todavía, porque ese yo es el que nos hace creer que somos sabios, que entendemos y que somos, cuando nosotros, el yo no puede saber nada, el único que sabe es la conciencia, y la conciencia es humilde, y la conciencia nunca dice yo sé. Por allá Sócrates decía, todo sé, que nada sé, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que desarrollar esa visión psicoespiritual de que nos habla el Cristo Rabí de Galilea, practicando la clave de sol de instante en instante, de momento en momento. Esa clave, el maestro Samael, cuando nos la entregó en un comienzo, él nos contaba, esa clave la realicé millones de veces y la volví un proceso consciente dentro de nosotros mismos. Y así fue que logré avanzar dentro del campo espiritual. Porque si uno en el día no se hace la clave, el otro día no se hace la clave sol. Entonces, ¿cuándo vamos a comenzar por conocernos a nosotros mismos? Y el camino del autoconocimiento comienza por un conocerse a sí mismo. Ahora, el Cristo es el guía, el Cristo es el único instructor del mundo. Él es el que nos va entregando la enseñanza interiormente. El mismo Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Cuando un fariseo que van a los templos y que los pastores le hacen creer que son santos, que son salvos, etcétera,